Déjenme ver si esto está. Check. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica de esta tarde. Tenemos con nosotros, me da mucho gusto recibir aquí al doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Y justo ahorita creo que es tan pequeño el espacio que ya escuchaban ustedes que hizo su doctorado doble en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Essex, especializándose en teoría de juegos, ¿no? Aparte tiene 2 maestrías en ciencia política, una con especialización en Iberoamérica, ¿no? Que las hizo en la Universidad de Andalucía y aquí en la UNAM, y es egresado, su alma mater es la UNAM, claro, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Voy a ser muy breve para darle a él la mayor parte del tiempo que tenemos destinado para esta actividad. Es un profesor que ha impartido más de 140 cursos en licenciatura y a nivel de posgrado aquí en nuestra universidad. Es bastante prolífico, ¿no? 38 artículos en revistas especializadas, más de 57 tesis de licenciatura y posgrado, y en particular quiero destacar que ha publicado más de 28 libros como autor, coordinador, y entre ellos los más recientes en los últimos 5 años, si mal no lo ubico, destacan títulos que vienen muy a modo a la plática que tendremos el día de hoy sobre teoría de juegos y sus aplicaciones en ciencias sociales, ¿no? Ha publicado libros con los títulos de Ciencia Política y Teoría de Juegos, Definición y Redefinición de la Ciencia Política Contemporánea, Teoría de Juegos y Análisis Político Estratégico, Teoría de Juegos e Investigación Política, y un par de libros que me imagino son orientados hacia la docencia. Se llaman Modelos Matemáticos, Teoría de Juegos y Ciencia Política, las aportaciones de los modelos matemáticos, la teoría de juegos y los modelos complejos en la enseñanza de la ciencia política, tanto en un volumen básico como en un volumen de aplicaciones. Antes de cederle la palabra al doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, quisiera hacer clara la participación de Mariana para organizar esta conferencia como parte del proyecto que tenemos en la facultad desde hace ya varios años, interesado en la difusión, la promoción de las ciencias del comportamiento, en lo que se conoce como economía conductual, el proyecto Integración de Ciencias del Comportamiento y Economía, que estamos tratando de reavivar después de varios años en que ha estado en un pequeño impasse porque hemos estado distraídos en otras actividades, pero este sería uno de los eventos que queremos tomar como patada de salida, ¿no? Tomando una imagen deportiva, ¿sí? Y qué mejor que tenerlo con el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz, a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le cedemos doctor, el piso. Muchísimas gracias. Agradecer a 2 personas fundamentalmente, a Mariana y al doctor Germán, por la amable invitación para estar esta tarde con ustedes. Lamentablemente el día de ayer empecé a experimentar una faringitis y bueno, esta mañana podía hablar menos, pero qué bueno que hay aquí un micrófono para que yo pueda hablar. Regularmente, bueno, Mariana lo sabe, hablo fuerte, pero bueno, hay momentos en los cuales uno no puede determinar el estado de salud de la garganta. Primero, decir que el tema de esta plática es teoría de juegos y sus aplicaciones en las ciencias sociales y específicamente en la ciencia política. Algo muy importante que plantear es, primero, la ciencia política es una ciencia moderna que nace a partir del siglo XVI y por lo tanto es una ciencia moderna y con carácter empírico. Nace en un contexto europeo y el principal autor que empieza a construir la primera roca para la cimentación de lo que sería una futura ciencia y que son los constructores de la llamada
teoría política positiva, todo empieza con el famosísimo Niccolò Machiavelli. Nicolás Maquiavelo. Perdón, le interrumpo, nada más para darle el apuntador y me paso yo allá para escuchar. Sí, con este, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Repito, a partir del siglo XVI con Nicolás Maquiavelo se empieza a abordar el estudio de la política separado de la moral, del derecho y de la filosofía, fundamentalmente. Esto implica entonces que se va a ir construyendo a través de diferentes autores todo el conjunto de planteamientos teóricos, metodológicos, conceptuales y con referencia empírica que le permitirán a los autores como Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu y un conjunto amplio de autores construir la teoría política clásica o la teoría política normativa. Todo permite que este conjunto de obras van a dar la fundamentación y la creación de la teoría política clásica. Pasan los siglos, pasan los años, superamos el siglo XVI, el XVII. Los siglos XVII y XVIII son muy importantes porque se empieza a hablar de las ciencias políticas, es decir, las llamadas, por ejemplo, filosofía política, sociología política, antropología política y así un conjunto de elementos. La disciplina no logra consolidarse a partir de todos estos debates y todas estas posiciones tan opuestas unas con respecto a otras, que es necesario que vengan nuevos autores que permitan lograr una etapa nueva como redefinición de la disciplina. Llegamos al siglo XIX, en donde tiene mucho peso el marxismo, el liberalismo también lo tiene en el contexto europeo, y vamos a terminar el siglo XIX con algo muy importante, la consolidación de la ciencia política en una perspectiva occidental basada en la teoría política positiva. Pero sucederá algo muy importante a principios del siglo XX. En la década de los años 20, todos sabemos que se suscitó la Gran Depresión económica. Esto determinó que hubiesen cambios muy importantes en la concepción de la educación superior y sobre todo del posgrado en los Estados Unidos. Muchos grupos y generaciones de doctores en el campo de las ciencias sociales, fundamentalmente, y también en algunos casos en las ciencias duras, se formaban en Europa. Y una universidad era muy importante, Frankfurt. En Frankfurt, que es la escuela que ha estudiado por mucho tiempo las diversas formas de racionalidad, allí se habían ido a formar cuadros de economistas, de politólogos, de sociólogos, que regresarían a Estados Unidos a ejercer y generar un efecto multiplicador para la reproducción del conocimiento, la vanguardia adquirida en Europa, para introducirla a los Estados Unidos y generar un espacio de debate y efectivamente de evolución en las diferentes áreas del conocimiento. Cuando se suscita la crisis del 1929, el gobierno de Estados Unidos convoca a sus mejores cuadros, que habían sido formados en los doctorados en Europa, y lamentablemente sí pueden dar un diagnóstico a las razones del por qué se suscitó la crisis de 1929, pero no tienen una propuesta viable para la superación de las mismas. Pasarán muchos años y décadas hasta que un británico logra establecer la propuesta que permitirá superar esa crisis que inició en el 29 y que tardó muchas décadas en no superarse estructuralmente, y este autor es John Maynard Keynes, que a partir de la concepción del punto de vista de la demanda agregada, logró construir una propuesta estructural para poder sacar estructuralmente a Europa, a Estados Unidos y diversas regiones del mundo, Japón y en Australia, otros países, de manera estructural pudieron salir de la crisis. Y a partir de ello se vienen a darse derivaciones estructurales para la construcción, primero concepción, luego construcción e implementación o instrumentación de los modelos de estados de bienestar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 29 y 30? Bueno, que al ver el gobierno de Estados Unidos que sus cuadros mandados a formarse en Europa no podían hacer planteamientos estructurales viables, dijeron algo está mal. Y efectivamente, algo estaba mal porque no había una concepción de nuevas teorías que pudieran hacer frente de manera solvente a estos retos que todo el mundo vivió
en la década de los 20 y 30 y hasta finales de los 30, entrados a los 40, y que conocemos bien luego la Segunda Guerra Mundial. Autores importantes consideraron que a los autores académicos dijeron: ¿para qué mandamos y gastamos tanto dinero para mandar a la gente a formarse? Tenemos que redimensionar el concepto de universidad y redimensionar los contenidos y los temas que aquí a nivel de pregrado, pero fundamentalmente a nivel posgrado, deben abordarse, contenerse y formar los cuadros. Pero ya había sucedido en esos años un evento fundamental en la academia, en la ciencia estadounidense, la Behavior Revolution, o la revolución de los estudios del comportamiento. Es entonces cuando esta nueva escuela, esta corriente en el campo de la psicología, permite abordar nuevas temáticas, permite entender que los individuos, las personas, tenemos un conjunto de creencias y preferencias que ordenamos jerárquicamente y que según las cuales tomamos decisiones, y que los individuos racionales e instrumentales, es aquí donde entra la nueva categoría, desde Rational Choice, los individuos racionales e instrumentales son capaces de hacer adaptaciones en un proceso de interdependencia estratégica. Es decir, esos individuos racionales se van a denominar jugadores. Los jugadores pueden cambiar sus primeras y mejores preferencias por las segundas, terceras o cuartas mejores preferencias, si eso les permite obtener mejores resultados en el juego, es decir, en el proceso de interdependencia estratégica. Es fundamental para el nacimiento de las teorías de la elección racional varios elementos. Uno muy importante, la revolución de los estudios del comportamiento. Otro muy importante, la crisis económica de 1929, que removió las estructuras de la concepción de universidad en Estados Unidos y que permitió abrir nuevos campos del conocimiento. Es pues, son las teorías de la elección racional el patrimonio académico científico más importante que durante el siglo XX los Estados Unidos otorgaron al mundo entero. Pero también es cierto que en un periodo post Segunda Guerra Mundial, en el cual se instaura todo el fenómeno de la Guerra Fría, las teorías de la elección racional van a ser vistas en una parte muy grande del mundo, todo lo que es el bloque socialista, y en algunos países de América Latina y en algunos países de Europa del Este, como la presencia de la derecha en el campo académico, de tal manera que van a estar rechazando. Son varias. The Rational Choice Theories son varias. Por ejemplo, destaca mucho Public Choice o elección pública. Todos aquellos de ustedes son muy jóvenes, pero hay personas que son mayores, en general son más grandes que ustedes. Vivimos esas generaciones en este país lo que significó la instauración de un modelo macroeconómico basado en el llamado modelo del consenso de Washington, mismo que recupera teorías y planetas teóricos y propuestas de acción a través de políticas públicas llamada Public Choice. La teoría de la elección pública es una de las teorías de la elección racional. La teoría de la acción colectiva es otra de las teorías de la acción racional. Y una teoría también de las teorías de Rational Choice Theories es esta, Game Theory, teoría de juegos. La teoría de juegos nace formalmente en 1944 con la publicación de un libro que lleva por nombre The Theory of Games and Economic Behavior. Este libro lo escribieron von Neumann y Oscar Morgenstern. Veamos aquí, en una lámina, aquí está. En 1944, von Neumann y Oscar Morgenstern publicaron en Estados Unidos su histórico libro titulado así, Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Observes esta parte, behavior, comportamiento económico. Nace en 44. ¿Por qué es posible que nazca esta teoría de juegos? Primero, es teoría porque nace en el campo de los horizontes estocásticos en el mundo de las matemáticas.
el tema de los horizontes estocásticos no va a ser el primero ni el único que lo va a abordar con toda seriedad von Neumann. Ya hay antecedentes. Y el matemático Zermelo, si ustedes investigan y buscan el teorema de Zermelo, este es fundamental para entender la preocupación que los matemáticos tenían a finales, en el último tercio del siglo XIX, en este campo del conocimiento. ¿Qué son los horizontes estocásticos? Es el mundo de lo aleatorio, random. ¿Por qué importaba? Porque los matemáticos entendían que había un campo débil en el desarrollo de las matemáticas que teóricamente podía abordarse, pero no había un camino de modelística matemáticas para hacer realidad ese abordaje. ¿Por qué era importante? Porque no se podía lograr predecibilidad en un conjunto de comportamientos de números. Entonces Zermelo empezó a trabajar en la materia, pero no concluyó la tarea. Tendrá que llegar von Neumann y trabajar todo el campo de los horizontes estocásticos, y descubrió que efectivamente todo era aleatorio. Pero entonces hoy sabemos que hay algo que se llama caos y orden, y que el universo observable y conocido presenta caos y orden, donde la mayor parte del comportamiento del universo conocido es caos. Pero dentro del caos se pueden crear equilibrios, y pasar del caos al orden y del orden al caos nos permite registrar fenómenos caóticos. Y esto era lo importante: cómo lograr que dentro del caos, de lo aleatorio, podamos identificar patrones de repetición regular. No era posible, pero von Neumann descubrió que una metodología y una plataforma matemática bayesiana sobre la cual sí se podía montar el comportamiento de números y podían registrarse fenómenos de repetición semi-regular. Esas plataformas a futuro va a ser esto, teoría de juegos, justamente. En 1944 se publica en la ciudad de Nueva York el libro de von Neumann y Oscar Morgenstern, que está 2 láminas adelante. Pero la teoría de juegos nace, y yo recomiendo e invito para que busquen en las bibliotecas y en internet, y también en la base de datos científicos, la publicación de 1944 o de 1958 del libro Theory of Games and Economic Behavior, porque esa edición del 58 es una de las mejores ediciones. La del 44, que es la original, está llena de fe de ratas, porque para el editor de la obra, que fue la Universidad de Princeton, le costó trabajo por la complejidad matemática. Si ustedes revisan el contenido del libro, primero van a notar la genialidad de cómo se están exponiendo los temas de manera totalmente consecutiva, basados en teorías matemáticas. Esto es lo importante. Y segundo, a von Neumann se le ocurre que el libro podía tener una orientación en términos de las aplicaciones, e invita a Oscar Morgenstern como coautor para que este autor maneje la parte de economía, y en la economía él empieza a hacer orientaciones para futuras aplicaciones de la naciente teoría en el campo económico, que ellos consideran entonces como el campo de las ciencias sociales. Bien, ustedes revisan el contenido de la obra y van a detectar algo fundamental. Claro, lo estamos viendo a los ojos del siglo XXI, de 2024, pero ustedes van a notar que en la obra, increíblemente, von Neumann no introduce el tema de los equilibrios. Ese mérito de introducir el tema de los equilibrios en la teoría de juegos le va a corresponder al profesor John Nash o el doctor John Forbes Nash Jr. Él obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la teoría bayesiana y a la teoría de juegos de la noción de equilibrio. Por eso, a partir de la contribución del doctor Nash, la teoría de juegos contempla 3 tipos de equilibrios fundamentales: el equilibrio perfecto, el equilibrio bayesiano y el equilibrio que lleva su nombre, Nash Equilibria o equilibrio de Nash. Esto es fundamental para entender, porque entonces empezamos a entender que también
en el mundo de la teoría matemática es posible encontrar eso, equilibrios y pérdida de equilibrios, y periodos de transición de pérdidas de equilibrios a momentos de logro de equilibrios. Entonces es fundamental. Pero pasará mucho tiempo, toda la década de los 40, 50, 60, 70, hasta los 80, la ciencia política convencional, o de la que hablé al inicio de esta plática, van a empezar a adquirir conciencia poco a poco de que no pueden dejar de evolucionar y no pueden dejar de lado las nuevas propuestas teóricas, metodológicas, conceptuales que el mundo ya ha generado, y que una muy importante son las teorías de la deducción racional. Este autor que aparece en la lámina, de quien tomamos una definición porque me parece muy buena, pareciera sumamente corta y sin embargo es muy buena, porque podemos tener una definición matemática de lo que es la teoría de juegos. En esta definición se establece: la teoría de juegos es el análisis matemático de las interacciones estratégicas. El autor es James D. Morrow, no confundir con el expresidente Morrow de los Estados Unidos, por eso lleva la D. James D. Morrow. El libro Game Theory for Political Scientists fue publicado por Princeton University Press en 1998, en su primera edición, 376 páginas. Este es el libro base con el cual se estudia teoría de juegos en las universidades británicas. Este libro es fenomenal. El autor, en la presentación de esta edición del libro que está en la lámina, plantea algo muy importante. Hay que tomar una decisión cardinal. Tenemos que sacrificar rigor y complejidad matemática en aras de ganar espacios y terreno en las aplicaciones o en la aplicabilidad. Es decir, reducir el rigor matemático que hizo el doctor Morrow permitió que la teoría de juegos pudiera llegar a la ciencia política clásica o convencional. Un maestro mío le llama ciencia política mayoritaria. ¿Por qué hablo de ciencia política mayoritaria? ¿Acaso hay otra ciencia política? Si retomamos mis palabras de cómo surge y cómo evoluciona la ciencia política desde el siglo XVI en Europa hasta nuestros días, hasta llegar a principios del siglo XX, la ciencia, la disciplina, tuvo un periodo de enorme turbulencia, se tuvo que redefinir, cayó en turbulencia, se volvió a redefinir y logró su consolidación a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero pasa el evento de la crisis del 29 y en Estados Unidos nace, en el seno de las teorías de la elección nacional y en el seno de esta también, teoría de juegos, nace lo que hoy se llama ciencia política positiva. Es decir, la ciencia política basada en la teoría política positiva. ¿Qué quiere decir esto? Basada en la ciencia positiva. Es eso. Y desde los años 40 del siglo XX hasta los 80 del siglo pasado, siglo XX, pareciera que eran dos disciplinas diferentes, porque no habían vasos comunicantes entre la ciencia política clásica y la ciencia política positiva. Entonces tomaron unas decisiones cardinales. Aquí participaron grandes maestros a nivel mundial. Gabriel Almond, un autor muy importante en la ciencia política mundial, escribió un libro que se llama Mesas Separadas. Él narra, yo he ido por muchas temporadas a Broadway y he visto más de 2 veces la obra de teatro Mesas Separadas. Se abre el telón y aparecen diferentes mesas en una sala de un restaurante grande. Unas personas están en una mesa, otros allá, otros acá, pero nadie dialoga de los miembros de una mesa ni con la otra mesa. No hay interconexiones, no hay vasos comunicantes, hay mesas separadas. Y eso justamente sucede en la ciencia política de mediados del siglo XX. No se comunican, no se entienden, pareciera ser que son dos disciplinas diferentes. Y aún así, la ciencia política clásica se comunica con la sociología, la antropología, la filosofía, el derecho. ¿Por qué no se comunica con la otra escuela y corriente de la ciencia política? Porque no se entienden, decía, ¿no?
Entonces se propusieron, hay que crear vasos comunicantes. El doctor Almond no logra realizar esto, no logra hacerlo una realidad, pero hay un conjunto de profesores, si ustedes buscan, googlean, está un profesor italiano, porque los italianos y los ingleses les interesaron mucho que se conectaran las dos ciencias políticas, y Stefano Bartolini, googleen Stefano Bartolini, este profesor va a invitar a un conjunto de profesores de diferentes universidades y de diferentes áreas del conocimiento, no solo politólogos, sino mucho más que ellos, y fundaron el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En una de las colinas, que está un edificio de una antigua abadía, desocupado, lo solicitaron, se les otorgó, y esa es la sede actual del Instituto Universitario Europeo de Florencia. ¿Por qué lo menciono? Porque a iniciativa del profesor Stefano Bartolini y otros más, se propusieron hacer lo que el doctor Almond propuso: conectar a las dos ciencias políticas a través de vasos comunicantes. El detalle estaba cómo la ciencia política clásica iba a conectar tentáculos con la ciencia política positiva, que tenía tentáculos matemáticos, psicológicos, económicos. Ese era el reto. Vemos aquí la influencia de la economía en la ciencia política. Punto número 1. Quiero dejar claro, contrario a lo que se cree y se ha creído por mucho tiempo, y que inclusive se ha publicado en libros, las teorías de la elección racional no son derivaciones de la teoría económica neoclásica, porque estas en el tiempo nacen antes que la teoría económica neoclásica, y tampoco son derivaciones de postulados básicos de Adam Smith y de David Ricardo en el contexto de la teoría económica clásica. Es cierto que los autores, la mayor parte de los autores que conformaron la teoría política positiva son destacadísimas figuras en la economía, eso es cierto, pero era tal su vastedad de conocimiento que no en el contexto de la economía, sino fuera del contexto de la economía, en un contexto politológico, escribieron las obras, los 8 libros canónicos que dan nacimiento a la ciencia política positiva, previa creación de de la teoría política positiva. Pero ya contemporáneamente sí ya podemos hablar que de la teoría económica neoclásica y fundamentalmente y del neoinstitucionalismo económico de Douglas North. El padre del neoinstitucionalismo económico es Douglas North, ganador del Premio Nobel de Economía. Él plantea, entre otras muchas cuestiones, que hay reglas formales e informales y que hay actores que las ejecutan. Y esa idea de actor empata muy bien con la teoría de juegos, que la teoría de juegos le llama jugadores. Embona muy bien. Y la teoría de juegos sí presta atención a las reglas informales como elementos que pueden explicar fenómenos complejos en una sociedad determinada o a nivel mundial. Entonces, neoinstitucionalismo económico y teoría económica neoclásica sí van a influir ya ahora, en esta primera época del siglo XXI, en la ciencia política clásica, porque en la positiva lo matemático ya se viene desde los años 40. Ya dijimos en qué año nace la teoría de juegos. Entonces, los libros posteriores de Lucy Raifa, el libro fue publicado en 1957, titulado Games and Decision, fue el que divulgó de forma más accesible la teoría a otros campos científicos fuera del ámbito matemático, especialmente las ciencias sociales. Pero hay que hacer un acto de justicia. Dije que hasta la década de los 80, mediados, la teoría de juegos llega a la ciencia política clásica, pero a un área denominada estudios internacionales llega desde la década de los años 50. Es decir, los internacionalistas ya utilizan la teoría de juegos, pero no la ciencia política clásica. En el campo de los internacionalistas están Schelling y Naumann. Van a decir, oiga,
son matemáticos y son economistas. Sí, son matemáticos y economistas, pero ellos crearon el dilema, uno de los dilemas más… Gracias, muchas gracias. Sí, lo necesito bastante el agua por el problema de resequedad que traigo. Schelling y Naumann crean el dilema chicken. Traducido a nuestro idioma, se lo traducen los autores como el dilema de la gallina. Pero para entendernos, ¿qué quiere decir la gallina? Es el dilema del cobarde, para que me entiendan, ¿no? He de decir que en la primera convención de la teoría de juegos, porque la teoría de juegos es una teoría científica matemática, y opera a través de congresos y convenciones. En la primera convención se estableció que debemos respetar la terminología y el origen cultural de las teorías de la elección racional y específicamente la teoría de juegos. Y adelanto, no confundir dilemas con juegos. Tienen características similares, pero no son la misma cosa. Digo, los dilemas son constructos teórico-metodológicos conceptuales con reglas de aplicación empírica. Esos son los dilemas, constructos teórico-metodológicos. Y los juegos son fenómenos que existen en la realidad. Por ejemplo, un proceso electoral, una elección a presidente de la República en México. Otro ejemplo, la disputa por la dirigencia en un sindicato, el de petroleros, por ejemplo. ¿Qué otro fenómeno? El modelo de universidad y los debates que se pueden hacer dentro de un consejo universitario para hacer las reformulaciones y modificaciones que se entiende su universidad tiene que experimentar necesariamente para ponerse al día, porque ha quedado rezagada la universidad. Eso puede ser analizado desde la teoría de juegos. La teoría de juegos, un juego puede desarrollarse desde 2 hasta n personas, donde n es un número finito de personas, amplio pero finito. Y desde 2 porque con una persona no hay juego. Entonces dije, un juego es un fenómeno que existe en la realidad. Por ejemplo, ¿cómo armar una candidatura dentro de un partido político? Según las reglas que tenga ese partido político, los estatutos, el programa de acción y la declaración de principios, como documentos fundamentales de un partido político X, en una sociedad X. Piensen en México. Querrán varios y se establece un método, pero los actores están allí presentes. El liderazgo, la cúpula de los dirigentes del partido, las corrientes políticas fuertes dentro del partido, las personalidades políticamente fuertes dentro del partido político y el contexto nacional o internacional. La pregunta que uno debe hacerse siempre para ver si se puede aplicar la teoría de juegos en un fenómeno de la realidad, porque también se puede aplicar a un proceso de investigación científica, por ejemplo, para una vacuna para el COVID. También ahí se puede aplicar. Es decir, ¿cuáles son los jugadores? ¿Quiénes intervienen? Y un jugador muy importante en este campo que acabo de señalar son los que financian. ¿Quiénes financian las investigaciones científicas? Es importante. ¿Quiénes son los liderazgos, los científicos? ¿Quién es el líder de un proyecto, líder de otro proyecto? ¿Y cómo interactúan? Y cómo a partir de las decisiones que tienen interdependencia estratégica pueden tomarse soluciones. Esa solución en teoría de juego se llama la solución del juego y por lo tanto es el valor del juego. Entonces, la primera pregunta que se hace el modelador, el experto en teoría de juegos es, si va a aplicar la teoría de juegos en la realidad, tiene que decir, ¿hay juego? Se pregunta, ¿hay juego? ¿Cómo responder si hay juego o no hay juego? Tiene que haber un conjunto mínimo de elementos para que haya juegos. 1, tiene que ser un fenómeno real, que existe en la realidad, susceptible de ser medido. 2, tiene que haber desde 2 hasta n jugadores, y estos deben ser racionales e instrumentales. 3, tiene que contar cada jugador como un mínimo de 2 opciones estratégicas o más. 4, por cada decisión estratégica adoptada por cada jugador debe haber un pago o una utilidad. Siguiente punto, 5 o 6. El juego debe desarrollarse en un contexto o en un ambiente. Siguiente, el juego debe tener un parámetro W de referencia. ¿Sí? Y último punto, los jugadores deben estar
interesados en la solución del juego. Y último punto, el juego tiene un valor de solución. Si se reúnen todos estos elementos, sí hay juego. Si no, no hay juego. Y algo muy importante es que los jugadores deben ser racionales e instrumentales. Si yo hablo en el campo, en la comunidad de ciencia política, me van a decir, no, es que las personas no somos racionales. Al contrario. Pero cuando hablo de la comunidad de psicología, con toda la tradición que tienen las escuelas que tienen ustedes, encuentro un terreno mucho más fértil para entender el nivel de comportamiento racional instrumental que las mujeres y hombres podemos llegar a desempeñar. Entonces, el libro de Lucy Raifa, Games and Decision, fue el que divulgó de forma más accesible la teoría de otros campos científicos fuera del ámbito matemático, especialmente las ciencias sociales. Lo llevaron fundamentalmente al campo de la economía, ¿no? Todavía faltaría tiempo, finales de los 50, dije que hasta, y también llegó al campo de los estudios internacionales en aquella época, pero hasta los 80 llegaría a la ciencia política clásica. Aquí voy a presentar las principales corrientes críticas a las teorías de la elección racional. Las teorías de la elección racional han sido fuertemente criticadas durante décadas por autores como los que tenemos en la lámina, Barry, Hindens, Lewin y Moe, quienes han planteado 4 tipos básicos de críticas o corrientes críticas. He de decir que quien elaboró armó la tipología de las 4 corrientes básicas a la elección racional, basado en la revisión de estos autores, es un profesor de nombre Hugo Ward, W-A-R-D. Él ahorita es un profesor jubilado, es un profesor británico. Él desarrolló toda su carrera académica en 2 universidades británicas, en la Universidad de University of Essex y en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Actualmente está jubilado, se jubiló como profesor emérito, y en todo, hasta ahora, hasta el día de hoy, los especialistas en el desarrollo de la teoría de juegos dividen en 2 campos. Uno, el de modelística matemática, y otro, el de los postulados teóricos y los assumptions, ¿sí? En donde entra buena parte de fundamentaciones de escuelas de psicología y la escuela del comportamiento. El profesor Hugh se especializó en el campo de los modelos matemáticos. En el mundo de la teoría de juegos, en los expertos mundiales, el experto número 1 en modelística matemática y que ha aportado en evolución matemática a la teoría de juegos es el profesor Hugh Ward. ¿Sí? Es una mente brillante, un hombre talentoso. Seguramente, bueno, son muy jóvenes, pero déjenme recomendarles al auditorio. Vean si pueden Shadow Mind. En México, en los cines comerciales la pusieron en cartelera con el nombre de Mente Brillante. Vean la película Mente Brillante. Abordan muy poco de la teoría de juegos, pero sí plantean en situaciones muy importantes del dilema del prisionero y de Chicken, cuando Nash está en la cafetería, en el bar de estudiantes, y en la barra llegan las chicas y hay una joven rubia. Y todos le dicen en la película, lo narran en la película así, está Nash con sus amigos, y entonces uno de ellos, que se siente el más agraciado, va en busca de ir a conquistar a la chica rubia, y lo detiene Nash. Dice, espera, ¿a dónde vas? Pues antes de que cualquiera de ustedes se me adelante, voy yo, porque yo tengo más probabilidades de que la chica me diga que sí. Y dice, no, estás cometiendo un error. ¿Cuáles son las probabilidades de que la chica guapa ceda a tus encantos? Y dice, no lo sé, dime tú, 1/3. ¿Cuáles son las probabilidades de que la chica morena ceda a tus encantos? No sé, de 2/3. ¿Qué es más racional? ¿Intentar conquistar a la chica rubia o intentar conquistar a la chica morena? Y dice, si tomas una buena decisión racional, instrumental, tendrás una noche bella. Porque lo harás no con la rubia, sino con la otra persona.
Es decir, los individuos racionales e instrumentales, en un espacio de interdependencia estratégica, tomamos las elecciones estratégicas que nos garantizan, número uno, la menor pérdida posible. Y en otros niveles del juego, si es posible, buscaremos, buscarán alcanzar la mayor ganancia posible, pero nunca la inversa. Y el grueso de las personas buscan alcanzar siempre la mayor ganancia posible, y allí está el fracaso. Esta situación se le conoce como dilema del prisionero. Las teorías, de acuerdo a la tipología del doctor Heward, hay la crítica interna de los herejes de la elección racional, quienes insisten en la racionalidad vinculada. De los autores que se listaron en la lista anterior, allí están. Fueron personas que creyeron en rational choice, que se convirtieron en sus desarrolladores y que llegó un punto en que se desencantaron. Esos son la corriente que Heward llama la de los herejes. Estos constituyen la corriente más crítica y dura de poder responder. Pero autores como Shubik, Nash, este autor de la London School, que es muy afamado, que es, bueno, también estuvo Arrow, pero este es Kenby Moore, respondieron a las críticas de esta corriente de expertos y salieron triunfadores. Eso permitió evolucionar más a las teorías de decisión racional y en particular a la teoría de juegos. La crítica sociológica, que se centra en cómo la teoría de la elección racional parece quitar importancia a la estructura social y a las formas de explicación holística, encontraron buenas respuestas. Y algo muy importante es que se plantean lo siguiente: los desarrolladores y defensores dijeron, punto número uno, desde las teorías de la elección racional no se desconoce la importancia de las estructuras y de los movimientos sociales como motores de la historia. Uno. Y desde los expertos de las teorías de la decisión racional, se reconoce la importancia de la perspectiva holística, que es válida. Pero queremos señalar algo fundamental, que es cierto que el sistema motor de la historia son los movimientos sociales y son las estructuras sociales, pero no es el único motor de la historia. También hay motores de la historia en donde la acción de los individuos es lo que lo mueve. Ejemplo, dicen, si Napoleón no hubiera existido, otra hubiese sido la historia de Europa. Pero algo muy importante, ponen como ejemplo la crisis de los misiles de octubre de 1962. Cuando la Unión Soviética estuvo colocando misiles que se orientaban hacia el territorio de Estados Unidos y que en cuestión de 13 días iban a estar habilitados con ojivas nucleares. Y tenían misiles de mediano y largo alcance. Es uno de los momentos en los cuales, en un periodo de Guerra Fría, el mundo estuvo a punto de una guerra nuclear. Los trabajos de Schelling y Naumann del dilema Chicken sirvieron de base para el grupo asesor que asesoraron al lado estadounidense, a Kennedy. Y Kennedy sugirió a través de los mecanismos interlocutores válidos, es decir, a través de agentes de campo de inteligencia soviética, hizo llegar mensajes al líder soviético Nikita Khrushchev, y todo estaba fundamentado en modelos de teoría de juegos Chicken. El resultado, quiero decirles algo muy importante porque ahora sí se reconoce. Voy a citar al doctor Edmundo Hernández Vela. Es profesor de mi facultad, del campo de las relaciones internacionales, es experto mundial y es profesor emérito en mi facultad, es emérito de esta universidad. Él sostiene, dice, mucha gente cree que, trato de citar al doctor, mucha gente cree que la Guerra Fría ya acabó. No, la Guerra Fría no ha acabado. Estamos en una fase diferente de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría no ha acabado. Y hay muestras de sobra para afirmar esto. Este es un debate, y así lo sostiene el doctor Edmundo Hernández Vela. Pues bien, él señala, en esos 13 días de octubre de 1962, cuando estaban
instalando los misiles y luego estaban habilitándolos con ojivas nucleares, la estructura de poder en los Estados Unidos, y entiéndase por estructura de poder el Pentágono, el ejército, el comandante de las fuerzas de aire, de tierra y mar de los ejércitos de Estados Unidos, más la industria bélico-militar, se posicionaron como jugadores halcón. Fue enorme la presión sobre el presidente Kennedy. Algo similar pasó en la Unión Soviética. Es decir, los grupos duros y radicales querían guerra. Y escucha lo que voy a decir, técnicamente el gobierno que presidía Kennedy en Estados Unidos y el de Nikita Khrushchev estaban en una situación técnica de golpe de Estado. Esto se supo hasta mucho tiempo después. Hay documentos desclasificados y una persona que los sostiene es justamente al doctor emérito de mi facultad, que se llama Edmundo Hernández Vela. Pero no es el único, ya hay muchos escritos. Y esto se ha analizado con teoría de juegos. La teoría de juegos está presente, primero, pues en el campo de las matemáticas. Pero una característica de finales del siglo XIX es esta. Las llamadas ciencias de naturaleza o ciencias exactas estaban por un lado, a finales del siglo XIX, y las llamadas ciencias sociales por otro lado. No se comunicaban. Finales del siglo XX, principios del XXI es todo lo contrario. Una enorme aproximación de las ciencias, donde el método científico ha logrado penetrar áreas de conocimiento en las ciencias sociales donde no tenía cabida. Y las matemáticas son la estrella de la corona. Las matemáticas paulatinamente han ido ganando y ganando terreno y penetración en áreas que se suponía, como el derecho, jamás iba a penetrar las matemáticas. La teoría de juegos está presente en el derecho anglosajón, pero hoy en día, 2024, la teoría de juegos está presente en estudios e investigaciones en derecho romano. Es decir, en el derecho que enseñan aquí en la famosísima y prestigiada Facultad de Derecho de la UNAM, y en todo, se creía que solamente en derecho anglosajón podía entrar teoría de juegos, hoy está en nociones de derecho romano. Está en muchísimos campos. ¿Está en todo? No. Pero ¿saben dónde sí está? Está en el campo de la biología evolutiva. ¿En dónde? En el estudio de los exoplanetas. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que por ejemplo, las formas de vida que existen en el planeta Tierra están basadas en moléculas de carbono. Pero hoy saben los investigadores, a partir del espectrometría que han realizado en el estudio de las atmósferas de otros planetas, que pueden haber componentes atómicos en las atmósferas de otros planetas diferentes al nuestro y algunos elementos comunes. Pero saben hoy en día los biólogos evolutivos que pueden existir formas de vidas no basadas en moléculas de carbono, es decir, formas de vida que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, la definición de lo que es la vida ha sufrido una redefinición, ¿no? En lo que es la vida. Ahora, cuando los científicos, los físicos teóricos, los físicos empíricos, tanto del lado de la teoría cuántica como de la teoría general de la relatividad, hay algo que no pueden demostrar su existencia, pero saben que está allí presente, y esto lo han visto justamente porque, de acuerdo a la teoría del Big Bang, el estallido y la dispersión, la conversión de energía en materia y su dispersión y su alejamiento, tendría que llegar a un punto máximo, empezar a ralentizar, llegar a un punto máximo y regresar para formar el Big Crunch. Pues eso no se está dando. Hay algo que lo explica. ¿Qué es? ¿Por qué no vence? Hay una fuerza que la gravedad no puede vencer. ¿Cuál es esa fuerza? No se sabe. Por lo tanto, le llaman materia oscura y energía oscura. Por sus consecuencias saben que existe, pero no lo pueden demostrar. Entonces, en este campo está presente la teoría de juegos, desde la cosmología.
está presente la teoría de juegos. Un gran divulgador de la ciencia, como lo fue el doctor Carl Sagan, nos habló de las múltiples dimensiones, y hoy la teoría de cuerdas retoma las formulaciones de ese grupo de investigadores, de científicos que pertenecía Carl Sagan, y empiezan a construir la teoría de las cuerdas, que inició con un proyecto de crear la teoría del todo. Y aquí se empieza a entender cuestiones fundamentales. No solo hay la posibilidad de existencia de vidas, formas de vida no basadas en moléculas de carbono, sino en otros átomos, otras moléculas, sino que también hay universos paralelos en términos probabilísticos que pueden anunciarnos una descomposición total de todo cuanto conocemos. Y en este campo ha entrado la teoría de juegos, en las nuevas reformulaciones. Por eso el proyecto internacional Big Data, que en el campo de Big History tiene ya resultados concretos, en todos los campos del conocimiento se quiere que contribuyan como líneas que alimentan el proyecto Big Data. La psicología, la ciencia política, muchas áreas. Otra corriente crítica es la que plantea el argumento psicológico, según el cual con frecuencia los individuos no actúan racionalmente en el sentido habitual y son complejos en cuanto a sus motivaciones y también psicológicamente. De esto no tengo como nada que hablarles a ustedes. Ustedes son los psicólogos. Pero nosotros tomamos, porque hay un autor muy importante que a lo mejor seguro lo conoce más de 3 personas, se llama Bruce Bueno de Mezquita. Bruce Bueno de Mezquita es un académico científico muy influyente en este momento en el núcleo, en el mundo de los tomadores de decisiones. Y entre los tomadores de decisiones incluyo a presidentes de países, primer ministros, monarcas, reyes, reinas, príncipes, ¿sí? Bruce Bueno de Mezquita es el consultor número 1 al cual el gobierno de Estados Unidos en su momento le pidió el estudios del futuro de qué pasaría si Estados Unidos y sus aliados invaden Irak. Aquella primera invasión que Saddam Hussein llamó la madre de todas las guerras. ¿Y qué pasaría con una segunda intervención? Y sabemos los resultados. La responsabilidad de intervención no es de Bruce Bueno de Mezquita. Él realizó los estudios de futuro y los estudios de factibilidad y fueron muy acertados. El problema es que los Estados Unidos aliados dejaron en el Irak de hoy un desorden total, donde Naciones Unidas no ha podido poner orden y llegaron a imponer un régimen democrático en un país que no tiene cultura política democrática en su población ni en su clase dirigente. Esos son los errores de los individuos. Según Bruce Bueno de Mezquita, él dice, y si gustan pueden comprobarlo, vean en YouTube un video que se llama Bruce Bueno de Mezquita predice el futuro nuclear de Irán. Y él dice, que yo sepa, todos los seres humanos somos racionales y fundamentalmente racionales instrumentales. Los únicos que yo diría son los niños de 3 y 4 años que constantemente cambian de decisiones, no son racionales. Y dice, y tal vez los esquizofrénicos, y tal vez. Recuerden ustedes que John Nash era esquizofrénico y aportó a la teoría de juegos. Por eso, seguramente, yo pienso que por eso dice, y tal vez. De allí en fuera, dice, ¿los terroristas son racionales? Claro que sí. La Madre Teresa de Calcuta es racional. Vean el video. Estoy tratando de repetir las palabras de Bruce Bueno de Mezquita. ¿Es racional? ¿Los presidentes son racionales? ¿Los criminales son racionales? Ustedes mejor que yo saben la respuesta. Las teorías de elección racional son un práctico conjunto de métodos y utensilios de investigación que pueden añadirse a la caja de herramientas de los politólogos, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos, los físicos, los químicos. Su posición es similar a la de las técnicas estadísticas que resultan apropiadas para diferentes tipos de datos. Ahora, teoría de juegos no es estadística.
La combinación de teoría de juegos con estudios del futuro nos permiten estudiar y detectar el futuro tendencial, el que va a ocurrir. Tengo la oportunidad entonces de hablar entonces, en el campo de los estudios del futuro. En el campo de los estudios del futuro hay dos grandes áreas. Uno, Future Studies, que es este que acabo de decir, utilizando el método científico y utilizando datos estadísticos, pueden identificar el futuro ocurrencial o tendencial. Pero hay otro campo que estudia el futuro, que se llama prospectiva o foresight. La prospectiva no se vincula con el método científico y pretende desvincularse de todas las áreas de conocimiento y de los paradigmas teóricos hasta hoy existentes, porque la prospectiva tiene como propósito fundamental crear futuros deseables. Es el campo de la imaginación, el mundo de la apertura, y teoría de juegos empata muy bien con Future Studies y con Foresight. Entonces, tenemos un mundo precioso de elementos a desarrollar. Entonces, las teorías de la elección racional, son un conjunto de ellas, no son un paradigma independiente que sirva para entender la esfera política en su totalidad, la esfera social en su totalidad, no. Cuando finales de los 80, principios de los 90, se dio primero el colapso de la Unión Soviética y luego de los países satélite, fue muy famoso el libro de Francis Fukuyama, que hablaba del el fin de la historia y el último hombre. No entendieron a Fukuyama, mucha gente no lo leyó, pero se creyeron muchos que había caído un paradigma, el marxista, y dijeron, bueno, ¿quién va a sustituir ese paradigma? ¿Teoría de Rational Choice pretende sustituirlo? No. Las teorías de elección racional no pretenden ser un paradigma teórico ni sustituir al marxismo. Las teorías de elección racional reconocen la importancia del pensamiento a nivel económico, político y filosófico del marxismo y del instrumento metodológico del materialismo histórico y del sujeto revolucionario. Lo reconoce. Las teorías de elección racional reconocen tener una deuda intelectual con el liberalismo, de la línea histórica que parte en el pensamiento de Thomas Hobbes, fundamentalmente, y que se va a concretar en los 8 autores de los 7 libros canónicos, porque un libro está escrito por 2, el de teoría de juegos, ¿no? Entonces, habría que entender una noción mínima de racionalidad. La noción mínima que siempre está contenida en la suposición de una cierta coherencia de las acciones individuales. Los objetivos tienen que estar ordenados de una manera no contradictoria. Las decisiones tienen que responder a estos objetivos, es decir, elegir en cada situación la alternativa considerada como la mejor posible. De aquí se sigue la suposición de un anticipable y reconstruible comportamiento de adecuación a los cambios de situaciones. Quiero señalar, no sé el tiempo con el que tenga, 15 más, me están dando bastante, muchas gracias, doctor. Algo muy importante, no confundir a la adaptación parcial o total en situaciones de cambio que llevan a cabo los jugadores con la estrategia maximizadora de la teoría económica neoclásica. Es diferente. Esta es una gran diferencia entre Rational Choice con teoría económica neoclásica. Los jugadores, a pesar de que son individuos racionales, instrumentales y por lo tanto se les concibe como egoístas, son capaces de cooperar si con ello obtienen mejores resultados. Esto es muy, muy importante. Recomiendo la lectura de un libro que se llama, déjenme aprovechar, he hecho unos planteamientos centrales de la teoría de juegos. Me llevaría mucho más tiempo seguir avanzando. Y es más, las láminas que traigo tienen bastante, no, tengo bastante material para continuar, pero sé que no voy a poderlo presentar en esta sesión. Por eso me he concretado a lo fundamental, para aprovechar estos minutos que siguen para lo siguiente. Y de cara al futuro, ¿qué pasa?
hay nuevos retos y debates, y una persona que inició la nueva generación de debates en teoría de juegos a nivel teórico y técnico, matemáticas, es el doctor Heward. Siempre se ha manejado porque existen juegos y superjuegos. Y a su vez también existen subjuegos. Los subjuegos alimentan a los juegos y los juegos pueden alimentar a un superjuego. Pero no se había estudiado el campo de los prejuegos. Es decir, antes de que exista una forma de juego, ¿qué existe antes? ¿Es abordable teóricamente y metodológicamente la discusión? Sí, esto lo demostró el doctor Heward. Todavía no tenemos resultados en estas primeras discusiones. Lo primero es que el doctor Heward se jubiló, y lo segundo es que no ha tenido discípulos que retomen bien este tema. En Chile, un discípulo del doctor Heward, este doctor de nombre Miguel Ángel López Varas, si lo googlean, van a darse cuenta que es una eminencia, es el director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Miguel Ángel López Varas. Bueno, cuando llegué a la Universidad de Essex y cuando yo tenía que anotarme los cursos, tenía que llenar el formulario y firmarlo, los cursos que iba a tomar, cuando vi la lista de cursos dije, ¿qué es esto? Matemáticas, ecuaciones cuadráticas, estadística inferencial. Bueno, a mí me pareció que ese era un programa de materias de un doctorado de matemáticas o autoría. Dije, ¿y esto qué tiene que ver con la ciencia política? Porque yo venía de la UNAM, de la ciencia política clásica, y nunca había escuchado en mi vida la palabra game theory. Nunca. Tuve la gran fortuna de obtener premios y reconocimientos en mis estudios de la licenciatura y mi primera maestría en la UNAM. En la licenciatura obtuve la medalla Gabino Barreda, y cuando llegué a Essex yo no sabía ni qué era game theory, nada. Entonces pregunté a mi amigo Alex Méndez y le dije, oye Alejandro, tú que ya estás aquí en la universidad, ¿qué curso me recomiendas? No, es que tú estás en el programa de DCPR, el programa europeo, nosotros no estamos en ese programa. Dice, pero hay un latinoamericano que sí está, el único latinoamericano que está. Pues ve y pregúntale a Miguel, ¿lo conoces? Digo, no, yo tenía poco, digo, no sé quién es Miguel. El güerito, el rubito, no lo conozco. Dice, bueno, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 5 de la tarde en punto como reloj, llega al Union Bar. Y en el Union Bar, donde está la televisión, ahí en la esquina inferior derecha, ahí enfrente hay una mesa, ahí se sienta, es el lugar de Miguel. Dile que vas de mi parte. Y llegué antes de las 5 de la tarde, y a las 5 en punto iba entrando Miguel. Bueno, vi que la persona y que entra y se sienta y dije, él debe ser Miguel. Pero cuando lo vi, pues, le vi con un aspecto medio europeo, dije, bueno, yo fui y le hablé. ¿Tú eres Miguel? Dice, sí. Y bueno, él dice, oye, sí, dice, pero ¿tú hablas español? Digo, sí. Dice, bueno, hablemos en español. Y me dice, dime ¿qué te puedo decir? ¿Quién te amigo? Le dije, Alex Méndez, mi amigo, mis amigos los mexicanos. Digo, sí. ¿Por qué? Y le dije, mira, quiero que me recomiendes. Me dice, bueno, mira que, está Rational Choice. Dice, ¿tú dónde estudiaste tu ciencia política? En la UNAM. Oh, no, la UNAM no es una excelente universidad. Seguro tienes una excelente formación en Rational Choice. ¿En qué? En Rational Choice. Digo, porque sí sabes qué es Rational Choice. Digo, no. Pero no que tienes una maestría. Digo, sí, pero no sé qué es Rational Choice. Haber empezado por allí. Tienes que estudiar inevitablemente con el profesor Heward. Y por eso estudié Rational Choice y teoría de juegos. Porque estaba perdido y una persona amablemente me orientó. Yo personalmente creo que el doctor Miguel Ángel López Varas, ese joven que me orientó, cuando yo llegué a la Universidad de Essex, empezando mis estudios, él estaba terminando. Ya había entregado la disertación de doctorado, de PhD. Yo creo fehacientemente que el doctor Miguel Ángel López Varas es el mejor discípulo del doctor Heward en América Latina. Y estoy en contacto con él y tiene buenos proyectos y en algunos tal vez yo pueda participar.
Pero en América Latina se están haciendo cosas importantes para el desarrollo de la teoría de juegos y el conjunto de las teorías de la elección racional, a pesar de las críticas que desde diferentes gobiernos en México se estén haciendo. Esto es académico científico, no es ideología política, pero lamentablemente desde las esferas más elevadas del poder hay enormes críticas y obstáculos al respecto. Y algo muy importante lo que está pasando en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que le han agregado el tema humanidades. Bueno, la teoría de juegos con la tecnología y los espacios científicos de divulgación y difusión y publicación. Es lo que quiero utilizar estos últimos minutos. 1. La teoría de juegos se puede aplicar con un software que se desarrolló en la Universidad de East Anglia con el profesor Theodore en el Reino Unido. Anoten, el software se llama Gambit. Dice, póngale Game Theory Software Gambit y aparece. Lo googlean y va a aparecer y lo pueden bajar gratuitamente. Pero hay más. También MATLAB es otro software con el cual se puede aplicar teoría de juegos en los modelos de árboles de decisiones. Las formas de representar los juegos son a partir de la forma extensiva o árbol de decisiones, es una. 2, a través de matrices binarias de 2x2 del tipo A, B. Y también se pueden aplicar, y también se puede mostrar los juegos en modelística matemática bayesiana. ¿Qué recomiendo? Recomiendo la utilización de los software, pero antes de instalar el software y meterse con tecnología en teoría de juegos, primero conocer la teoría de juegos en los libros convencionales, en los papers, y ya que se tenga una noción más o menos clara, entrarle a los software. ¿Dónde se publica teoría de juegos? No tenemos aquí, no sé si Mariana nos pueda ayudar allí con el proyector, no sé si se pueda, pero si nos googlea, miren, anoten. Si no se puede, les voy a dar los datos nada más. 1. Pongan American Political Science Review. Eso. La revista americana de ciencia política. Allí se publican todos los trabajos con carácter científico utilizando teoría de juegos en el campo de estudios sobre la política. The American Political Science Review es la revista número 1 a nivel mundial donde se publican las investigaciones, los resultados de investigaciones y papers con metodología científica, 100%. Tiene un porcentaje de rechazo del 99.7% de los papers que se envían. No cualquiera publica en American Political Science Review. Allí pueden consultar. En la UNAM podemos consultar todos los números de American Political Science Review a través de la base de datos científicas de la UNAM. Pueden acceder, entran a la Dirección General de Bibliotecas y luego entran a la Biblioteca Digital y allí buscan bases de datos en ciencias sociales. Y entrando, eligen cualquiera de las bases de datos, JSTOR por ejemplo, y allí buscan American Political Science Review y van a consultar gratuitamente porque todo universitario tiene acceso en la red internet en el campus de nuestra universidad. Y allí buscan cómo están los trabajos científicos que los investigadores utilizan teoría de juegos para publicarlos. 2. The British Journal of Political Science. Este es el segundo espacio científico más importante a nivel mundial. Este no tiene tan elevado nivel de rechazo y está auspiciado, avalado por ECPR, European Consortium for Political Research, el consorcio europeo para la investigación política. Esa es la institución que a mí me becó junto con la Universidad Complutense de Madrid para estudiar en Essex. Por eso estuve en el programa europeo. Luego, ¿quién publica la revista de British Journal? Ya dije, ECPR, a través de la editorial de la Universidad de Cambridge, University of Cambridge del Reino Unido. ¿Quién publica The American Political Science Review? La Asociación Americana de Ciencia Política, The American Political Science Association. Hay más, pero están dando las dos principales. Voy a darle una que es muy clave. International Game Theory Review.
es World Scientific, quien publica International Game Theory Review. Ahí están todos los trabajos de calidad internacional en el campo de la teoría de juegos. Pero no solamente en ciencia política, está en biología, en química, en física, en astrofísica, en biología evolutiva, en el estudio de los exoplanetas. Ahí está, es maravilloso, búsquelo. Y ahora, el manjar de la tarde. La página web www.gametheory.net es el mundo académico de la teoría de juegos de carácter 100% científico. El 85% de los materiales que ahí se presentan son de paga. El 15% de qué edad dirán, significa miles y miles de papers. Hay que estar navegando y encontrar los caminos. Está dirigida a los materiales para, de hecho aquí traigo una USB que trae un material de gametheory.net, allí, para que veamos, por eso decía si podemos mover la computadora. Bueno, así está. Pero no solamente esto. Para poder estudiar algo, hay que abordarlo desde todas sus dimensiones. Y cito a ello a Hannah Pitkin. Hannah Pitkin escribió un libro que se llama El concepto de representación. Creo que me quedan los últimos minutos, lo aprovecho para decir esto. Hannah Pitkin y su libro dicen, ¿qué es la representación? Para los filósofos es esto, para los politólogos es esto, para los economistas es esto, para los juristas es esto. No se ponen de acuerdo. Ese es el problema de las ciencias sociales, la multivocidad de los conceptos, dijo el doctor Giovanni Sartori. Dice, entonces, para explicar el problema, dice ella, imagínese que existe una sala enorme. Tiene el norte, el sur, este y oeste, y que en el norte hay una entrada, en el sur otra entrada, en el este otra entrada, en el oeste otra entrada, ¿no? Están así. Hay entradas por los 4 puntos, norte, sur, este, oeste. Y que la representación es una enorme estructura que ocupa casi todo el tamaño de la sala, muy hasta arriba y muy hasta abajo, muy a la izquierda y muy a la derecha. Es un objeto difuso, no geométrico, sino todo lo contrario. ¿Qué dirán si esa es la representación y una persona entra por el lado derecho, entra a la derecha y ve y observa, empieza a verla? Dice, bueno, y empieza a verlo y dice, observo que la representación es un objeto alto, amorfo, que abarca desde el piso hasta el techo y desde un extremo al otro extremo de mi izquierda y derecha. En la parte trasera observo que es semi chato y la parte de mi derecha puntiagudo. ¿Qué diría un observador que lo ve desde el frente? Entra y diría, la representación es un objeto amorfo, agudo en su término, grotesco en su estructura, pero que va aumentando paulatinamente esto o lo otro. Ese es el problema de la multivocidad. Dice Hannah Pitkin, y también lo dice el autor del libro La filosofía de la ciencia natural. Ahorita me ayudan ustedes a la filosofía de la ciencia natural. Él dice, el mejor concepto de todos es aquel que entra, lo ve desde frente, de atrás, de un lado, otro lado, desde abajo, desde arriba, y toma medidas y dimensiones y logra la comprensión absoluta del fenómeno en todas sus dimensiones y en todas sus repeticiones a lo largo de la historia de los registros humanos. Ese es el ideal imposible de alcanzar. Pero podemos encontrar una metodología que nos permita detectar los elementos definitorios de lo que es ese objeto y lograr algo muy importante en la comunidad científica: una convención. Y la teoría de juegos ha creado ya muchas convenciones. Gracias. Muchas gracias. Ya me dio toques. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Nos vamos a tomar tiempo para unas preguntas si hubiese. Yo quisiera preguntarle, doctor,
¿cuáles serían las limitaciones de esta aproximación a las ciencias políticas? Es decir, parece así como la panacea que se puede explicar a partir de esta teoría de juegos muchos fenómenos sociales, ¿no? Pero como usted mencionaba en una de las láminas, esta crítica psicológica, ¿no? La racionalidad y la instrumentalidad humana. Sí. Luego, pues yo estaría completamente de acuerdo con esa crítica, ¿no? O sea, hay una racionalidad limitada por parte de las personas. Sin embargo, yo creo que tiene limitaciones esta explicación, ¿no? Aplicada a las ciencias sociales. Sí, la pregunta en concreto es, ¿qué opino de acuerdo a estos planteamientos? Bien, punto número 1. En una lámina se planteó que la teoría de juegos y en general las teorías de acción racional no pretenden constituirse en un nuevo paradigma teórico. Esto es muy importante. Los creadores y los desarrolladores no creen que esto sea la panacea. No creen que sea así. Se lo voy a decir de otra manera. La teoría de juegos es lo que a la ingeniería mecánica le es útil el escáner. Si dividimos a los automóviles como automóviles de uso, motores de combustión interna con uso de carburador y los motores contemporáneos computarizados con sistemas de cuerpos de aceleración de alimentación de combustible controlados por una computadora, los antiguos, cuando un carburador le pasaba una basurita, se ahogaban y bastaba con la llave 916, un desarmador, quitar el filtro, desconectar la entrada del asiento y la aguja, quitar la basura y volver a conectar para que se reparara el daño. Hoy, si sufrimos un problema de ignición en un automóvil contemporáneo, las pinzas y la llave 916 y el desarmador no nos resuelven el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si por el método de ensayo y error tendríamos que el ingeniero que va a querer reparar la falla del sistema de ignición tendría que quitar un sensor y poner uno nuevo y probar si con eso quedó. Y si no, el siguiente sensor, el siguiente. Y tendría que cambiar hasta acabar de cambiar todos los sensores, lo cual no es un proceder adecuado y sería costosísimo para el dueño del vehículo. En cambio, tenemos el escáner, se conecta a la conexión a la computadora del automóvil y el escáner rastrea todas las anomalías y las identifica y las señala. Digamos que la teoría de juegos es el escáner, solo identifica, establece y dimensiona y propone algunas soluciones, pero en la disciplina, por ejemplo, ciencia política, cuenta no solo con la teoría de juegos, sino con un conjunto muy amplio de teorías y metodologías. Es esta una más, sí, pero es muy poderosa herramienta, ese elemento. Ahora, hay algunos, el doctor Enio Millán Valenzuela, Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en Estado de México, en el año 2021, dice, mira, la teoría de juegos explica poco, pero lo que explica, lo explica muy bien y muy bien fundamentado. Y yo diría entonces que eso permite que los resultados de la teoría de juegos, el investigador puede sumarlos como insumos a otras teorías y otras metodologías, logrando un abordaje holístico. Y allí puede intervenir la teoría de juegos. La teoría de juegos no es la panacea, no resuelve todo, pero voy a decir lo que dice Ken B. Moore, el profesor que enseña teoría de juegos en la London School, en Londres, y dice: si todos los seres humanos nos preocupáramos por conocer el ABC, lo básico de la teoría de juegos, tendríamos nuestra vida en términos sentimentales sería mucho más llevaderas, porque él y ella, o ella, al estar tomando parte de una relación que es de interdependencia estratégica, si ella se preocupa, ¿cuál es el lugar que yo ocupo en la lista de preferencias de él? Y él a su vez se preocupa por saber cuál es el lugar que ocupo yo en la lista de preferencias de ellas. Los dos tomarían mejores decisiones y habría mucho menos dolor humano. Eso dice el doctor Ken B. Moore. Y profesor, gracias por la pregunta, y me voy a atrever a decir algo de manera totalmente informal. Lo he aplicado a mi vida y me ha funcionado.
Muchas gracias. ¿Una pregunta más, si hubiera, de parte de ustedes? Adelante. Menciona que tal vez no es la panacea. Yo tendería a pensar que, por ejemplo, no sé si esté familiarizado con aproximaciones donde usan N personas teoría de juegos, se hace como simulaciones basadas en agentes. No sé cuál es su opinión al respecto, que creo que es una expansión de algunas de las cosas que se le critica a teoría de juegos para cosas como políticas, en simulaciones donde sí se toma en cuenta como el efecto de propaganda o el efecto de estados internos de los agentes y cómo se puede combinar con ciencias de la complejidad donde emergen cosas de efectivamente. reglas básicas de agentes. Mire, usted me ha hecho una pregunta que le puedo contestar de una manera contundente. Primero, déjeme recomendarle la lectura del libro El arte de la manipulación política, escrito por Joseph Colomer. Hace poco la rectoría lo invitó a Colomer, estuvo el auditorio Antonio Caso, estuvo también la que yo considero que es la politóloga número 1 del planeta, la doctora Pipa Norris. Bueno, en el libro este que le acabo de citar, El arte de la manipulación política, hay un capítulo que habla sobre el 23F, el intento de golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981. Allí él presenta el modelo de teoría de juegos en el golpe real y el modelo de teoría de juegos simulado. Y la verdad es que la simulación frente a la realidad guardan muchísima distancia. Los modelos de simulación en un evento como este son bastante erróneos frente a la realidad empírica del fenómeno. Es decir, lo que usted advierte como una fuerte crítica es cierta, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a tratar de responderlo así. Yo recuerdo mis clases de estadística, no las de Essex, esas fueron muy buenas. Las clases de estadísticas que yo tuve en la secundaria y las que tuve en la preparatoria, y es más, en la licenciatura en la facultad. Nos daba la clase de estadística un matemático, un estadístico, y nos enseñaba esto, las fórmulas, todo, lo sabía muy bien. Pero solo, ¿y esto para qué se usa aquí? ¿Cómo se usa? Profesor, ¿y en ciencia política cómo se usa? No, yo soy estadístico, yo no sé eso, pregúntale a sus profesores. Llega un modelo educativo diferente como el de la Universidad de Essex, donde los politólogos son comúnmente doctores en matemáticas y doctores en gobierno y doctores en historia. Es lo típico, lo clásico. O sea, los profesores tienen 3 doctorados y de excelencia, ¿no? Una persona que tiene una formación matemática alta, con un conocimiento en ciencia política alto, puede perfectamente aplicar la estadística para efectos políticos. Pero una persona que solamente conoce estadística, pero no conoce la ciencia política o la historia de cualquier otra, su gran limitación es esta. Lo que le estoy diciendo es que, como se creyó en el modelo anterior en esta universidad, no basta con la multidisciplina y la se requiere de la transdisciplina. Es decir, hoy tenemos la capacidad de poder abordar los estudios, el estudio de la realidad desde teorías y metodologías muy complejas. Pero para poderlas utilizar y hacer uso de ellos, nosotros, los que vamos a la universidad, nos formamos y luego queremos ser investigadores, tenemos que tener un alto dominio, no solamente en nuestra área del conocimiento, sino en el conjunto de áreas de conocimiento que tienen que ver con nuestros temas de interés. Si usted como psicólogo le interesa cómo se comportaría una comunidad indígena frente a una propuesta en un esquema de ausencia de granos tradicionales, maíz tradicional, ¿cómo qué pasaría si se le tiene que ofertar con otro tipo de granos y modificar su alimentación? No basta con que usted sea psicólogo, tiene que conocer de alimentos, tiene que conocer de biología, tiene que conocer de granos, un conjunto, tiene que conocer de tecnología. Es decir, los retos actuales exigen mayor formación. No voy a decir nombres ni nada, pero es evidente que para las personas que toman decisiones, o sea, las personas que gobiernan y que gobiernan al más alto nivel,
Afortunadamente la Constitución no exige estudios para desempeñar el cargo de ciertos puestos políticos, pero lo hace mejor personas con formación académica buena que personas que no la tienen. Es decir, debemos tomar conciencia de que somos parte de, bueno, yo ya estoy de salida, pero ustedes, por ejemplo, son parte de las generaciones jóvenes, ustedes forman parte de generaciones que están preparando para abordar el estudio y comprender la alta complejidad y a partir de ello hacer propuestas. Es eso. Si alguien aborda desde una sola disciplina, está corto hoy en día. Y los modelos de simulación están cortos todavía porque los hacen programadores e ingenieros que no conocen o la política o la psicología u otras áreas del conocimiento. Tiene que haber una formación. En el pasado habían personajes como Champollion que eran eruditos y eso se fue perdiendo poco a poco. Champollion era una persona que conocía mucho de todas las áreas del conocimiento y se fue formando el especialista que conoce mucho de una área del conocimiento y que y prácticamente no conoce nada de lo demás. Es decir, un ente que se aísla en su formación y que no puede aportar mucho porque no tiene los vasos comunicantes habilitados en él para poderlos dar a conocer a otros de otras áreas de conocimiento. Ese es el detalle. Los requerimos de nuevos Champollion, pero a diferencia de Champollion de aquel entonces, los nuevos tienen que estar altamente especializados en muchas áreas del conocimiento. En todas no se puede, pero en varias sí. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Yo creo que vamos a cerrar esta plática con esa idea de que esta pequeña introducción a la ciencia política, su teoría de juego, sea un vaso comunicante, a ver si vinculamos psicología y ciencia política. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.